Pues este día caluroso nos acompañan los periodistas para analizar los temas que marcan la actualidad. Pepe Moreno, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Y Óscar Martín, ¿cómo estás? estás? Pilar, muy buenos días a todos. Bueno, día de calor y día de huelga. Nos vamos a ir hasta la estación de guaguas de San Telmo en Gran Canaria, Las Palmas de Gran Canaria, punto desde el cual salen las guaguas de Global, y es una de las empresas de la provincia de Las Palmas que mantiene su huelga indefinida, que ahora mismo Miguel Quintana está en uno de sus paros por hora. Sí, saludos, muy buenos días. Como ven, tenemos esta guagua en servicios mínimos que está ya recogiendo a muchas personas en este tramo horario que va desde las 6 de la mañana hasta las 10, quedará por tanto un poco más de 1 hora y 20 todavía este primer tramo, que se repetirá esta tarde desde las 5 hasta las 9 de la noche y así en días indefinidos. Nosotros estamos con Santiago Domingos, el responsable de carreteras de Comisiones Obreras, que nos puede explicar primero cómo está afectando esta huelga por tramos que han empezado hoy y de manera indefinida. Bueno, en principio estamos notando que a primera hora de la mañana las empresas están cubriendo todas las expediciones y están intentando centralizar la reducción de servicios después de las 8 de la mañana. Esto nos parece a nosotros que es una manera un tanto torticera de actuar y puede que tomemos medidas en los próximos días. De todas formas, aquí en Global concretamente, el máximo de expediciones que tenían que haber reducido hoy estaban en unas 320 y algo, y han puesto 83 expediciones más, incumpliendo los servicios mínimos dictados por el Cabildo de Gran Canaria. Así que esto también requerirá de medidas que se tomen. Una medida que, entre otras, puede llevar también a repetir esos paros de 24 horas si ven que se intenta boicotear esta huelga. Nos estamos planteando seriamente repetir 2 o 3 días de paro total en la provincia para intentar de alguna manera paliar este intento de boicot a la huelga que nos están haciendo, aplicando más servicios mínimos de los que deberían aplicar en esta franja horaria. Podemos ver imágenes de la Gran Canaria 1, estaba hasta hace muy poco colapsado. Evidentemente, cuando hay huelga del transporte, la gente coge más el coche. ¿Ustedes lo han notado en las guaguas que se han cogido en los tramos que se podían coger? Sí, de todas formas, salvando el accidente de ayer que colapsó la Gran Canaria 1, los días anteriores que fueron los paros totales, normalmente la caravana se viene cogiendo cuando viene del sur, a la altura de Ikea, el Ikea antiguo, la zona del Goro, y en los días de huelga llegaba casi hasta el aeropuerto. Entonces la gente, en previsión de quedarse sin servicio, utiliza el coche particular, y eso se ha notado bastante en la carretera. Se ve lógicamente en las carreteras, porque al haber menos guaguas la gente lo que hace es utilizar el transporte privado. Vamos brevemente a conocer los motivos. Ustedes buscan, digamos, un convenio colectivo que afecte a toda la provincia de Las Palmas. Recordemos que son las empresas Global en Gran Canaria, Tidal en Fuerteventura, Intercity en Lanzarote, unos 1.200 trabajadores afectados, y lo que necesitan es un paraguas que a todos les, digamos, reúnan las mismas condiciones laborales. Exacto, ante el cambio de modelo que hay en el sistema concesional y la apertura de la posibilidad que lleguen grandes multinacionales, que de hecho ya están operando en las islas, nosotros lo que queremos es intentar que los derechos que durante más de 20 años se han conseguido no se pierdan con la desaparición, o la más que probable desaparición de las empresas canarias, al no tener músculo económico para poderse enfrentar a estos gigantes. Perdón, porque aquí hay un poco de ruido, es un poco difícil la comunicación. De lo que se está hablando es de la posibilidad en los próximos años de que estas empresas canarias pues sean sustituidas por grandes multinacionales que lógicamente tienen una capacidad económica muy superior a las propias empresas canarias, y los trabajadores lo que buscan es blindar sus condiciones en caso de que sean subrogados a esas nuevas empresas, que también es una subrogación que habría que pelear. Habría que pelear porque si la ley al final de subrogación de contratos públicos tiene sus trampas también, ¿no? Entonces nosotros queremos garantizarlo dentro de un marco jurídico que nos dé la seguridad de que los trabajadores y trabajadoras que venimos operando durante mucho tiempo se subroguen, y que además los que se incorporen después de la entrada de estas multinacionales lo hagan en igualdad de condiciones que los que ya estamos aquí. Esas son las reivindicaciones que tienen los trabajadores del sector del transporte público aquí en la provincia de Las Palmas. Recuerden, esos tramos horarios que serán de forma indefinida a partir de hoy, desde las 6 a las 10 de la mañana, aunque como bien nos explicaba Santiago, hay posibilidades de que cambien, y desde las 5 de la tarde hasta las 9 de la noche serán los tramos en los que habrá menos servicio de guagua, tanto en Gran Canaria, en Lanzarote y en Fuerteventura. Ya lo último, Santiago, ¿cuál es el seguimiento por parte de los trabajadores? ¿Hay respuesta por parte de las plantillas?
absoluta, respuesta total y masiva. Nosotros estamos muy agradecidos a los trabajadores y a las trabajadoras que están luchando por esta reivindicación que creemos que es de justicia. Lanzarote, Fuerteventura y Gran Canaria han secundado la huelga aplicando única y exclusivamente los servicios mínimos, y el comportamiento de los trabajadores, salvando alguna pequeña incidencia que ha habido en las islas de Lanzarote y Fuerteventura, ha sido ejemplar. Pues con ese eco que está teniendo en las plantillas y con las imágenes que podemos ver de la Gran Canaria 1, como decíamos, hasta hace muy poco colapsada, es cuando se habían concentrado también el mayor número de viajes de este transporte público de Global, y ahora parece que hay mucha más fluidez del transporte en esa Gran Canaria 1 que recordemos ayer sufrió ese accidente a la altura de Boca Barranco en Telde, que tuvo colapsada prácticamente toda la autovía entre Las Palmas de Gran Canaria y el sur de la isla durante prácticamente 4 horas. Gracias, Miguel, por contarnos la última hora de este conflicto, del cual vamos a seguir hablando en los próximos minutos. Buenos días. Saludos, muy buenos días. Bueno, pues como vemos, continúan esos paros parciales en las horas puntas de la mañana y de la tarde. Un conflicto que continúa al no llegar a un acuerdo, nos los han explicado bien tanto Miguel Quintana como el representante de Comisiones Obreras. No han llegado a un acuerdo en el convenio colectivo que unifique las condiciones salariales y laborales de las 3 islas que forman la provincia de Las Palmas. Vamos a saludar a Miguel Ángel Jiménez, consejero de Transportes de Lanzarote, que nos atiende hasta hora de la mañana. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Calurosos días, pero muy buenos días. Sí, calurosos días. Por ahí también, ¿no? En la isla de Lanzarote. Bueno, pues miramos a esa mesa de negociación en la que están los sindicatos y también la patronal, y al plantearle una unificación por parte de todos los trabajadores de este sector, del sector del transporte interurbano en la provincia de Las Palmas, pues para conseguir esas mejoras salariales y laborales hace falta dinero, y al hacer falta dinero miran a los cabildos, en concreto en su isla, la isla de Lanzarote, pues a su cabildo del que usted es responsable de transporte. ¿Se puede aumentar la financiación? ¿Se puede cumplir las expectativas que tienen los trabajadores en la isla? Yo quisiera recordar primero, en primer lugar, lógicamente, total apoyo a los trabajadores porque tienen derecho a manifestarse, tienen derecho, igual que los usuarios tienen derecho a que nosotros les prestemos servicio. Pero en este caso hay que recordar que esto es un tema entre partes, entre la parte empresarial y la parte sindical, que esos son los trabajadores. Los cabildos somos, lógicamente, parte integrante de esta cuestión por la razón de que somos a los que nos prestan los servicios que son hacia nuestros ciudadanos. Nosotros lo que sí le hemos dicho a la patronal, nos hemos reunido con la patronal, es el hecho de que se sienten a negociar lo antes posible, que se sienten a hablar, que intenten buscar un entendimiento. Nos encontramos en una situación, en este caso de Lanzarote, que ya estamos a punto de sacar un nuevo pliego del tema de la juego que llevaba estancado aquí en Lanzarote más de 30 años. Estamos a punto de sacarlo a licitación. En ese pliego, lógicamente, se recoge una serie de condiciones económicas de los trabajadores que lógicamente, las administraciones públicas, cuando sacan un servicio, se tienen que regir por un tema de un convenio, pero allí podría haber más que por parte de unos y de otros para intentar llegar a un acuerdo. Pero lo importante, repito, es que se sienten las partes, que empiecen a negociar, porque lo que no puede ser es que gente que necesita diariamente más en Canarias el hecho de la movilidad, el hecho del transporte público, estén pasando en estas circunstancias. Y en este sentido es lo que le hemos presionado a la patronal. Y con nosotros se encuentra, porque estamos en el tiempo de tertulia, 2 periodistas. Le doy la palabra ahora a Óscar Martínez. Lo mío es rápidamente incidiendo, señor Jiménez, lo que decía. Buenos días. En este caso, Pilar, el papel que pueda jugar la institución, el Cabildo, es verdad que es un conflicto entre la patronal, los empresarios y los trabajadores, que como decía Pilar, lo que piden además también la patronal es más financiación. ¿En qué medida, hasta qué punto podría, en este caso, independientemente, insisto, que es un conflicto entre ambos, podría ceder el Cabildo insular usted para financiar aún más, en este caso, a los empresarios y evitar este tipo de conflictos? Porque además, por otro lado, los trabajadores temen la llegada de empresas multinacionales. Les recuerdo que estamos en una administración pública y lógicamente nosotros no podemos disponer de un dinero público así de una manera fácil. Les recuerdo también que en Canarias se está dando lo que es
la gratuidad de las guaguas que soportamos los cabildos insulares, porque esto no lo soporta el gobierno de España, tanto que está vendiendo el Estado de que esto lo soporta el Estado, no, esto lo soporta los cabildos insulares, con lo cual cada cabildo de Canarias está soportando, en este caso es el cabildo insular de Lanzarote, son cerca de 8 millones de euros que tienen que aportar para poder pagar esa gratuidad, con lo cual quiero decir que el esfuerzo económico que está aportando los cabildos hacia el transporte es considerable. Aquí en Lanzarote concretamente esa subida supone, creo recordar, según me dicen los técnicos, puede ser 1,2 millones de euros, que saldrá que teóricamente saldría de las arcas de las cuentas del Cabildo, y lógicamente eso es dinero público, el cual tenemos que exigir, y tenemos que saber a dónde va dirigido y etcétera. Pero repito, esto es una circunstancia que independientemente de que los cabildos tenemos que estar alerta, y de ahí fue el entendimiento con el Cabildo Insular de Fuerteventura para intentar que los servicios mínimos sean lo máximo posible. En este caso logramos el 70%. Los cabildos tenemos que estar ojeadores y incidir en que lleguen a un acuerdo económico, y después, una vez que lleguen a ese acuerdo económico, ya nos sentaremos. A lo mejor en los contratos hay lo que se llama revisión de precios. Puede hacer esa circunstancia, pero lógicamente lo que tenemos que es incidir en que se llegue a ese acuerdo, en que hay margen de maniobra dentro de los contratos, y que todos tenemos que poner nuestra parte. Lo que no puede ser es que nos echen la culpa a los cabildos. Yo repito, esto es una cuestión de parte que empresarios y trabajadores, y que afecta lógicamente, repito, al cabildo, pero no nos puede echar la culpa a todos nosotros, y eso es lo que incidimos los cabildos. Lleguen ustedes a un acuerdo y después empezaremos a hablar. Señor Jiménez, también está con nosotros Pepe Moreno. Pepe. Sí, señor Jiménez, buenos días. Yo quisiera preguntarle simplemente ¿cuánto dinero da el Cabildo de Lanzarote ahora mismo al transporte? ¿Y qué es lo que estarían dispuestos a realizar para que esta huelga o esta postura terminara en este momento? Pero vuelvo a insistir lo mismo, no es cuestión de que cuando estemos dispuestos, repito, esto no es una cuestión, esto es un dinero público. El dinero público se basa en un contrato administrativo que está licitado. El contrato administrativo tiene unas predisposiciones económicas, de lo cual yo no puedo saltarme. Por eso la prisa que hemos tenido tanto el Cabildo Insular de Fuerteventura como el de Lanzarote en sacar un nuevo pliego administrativo que va a ser mucho más ambicioso. En el caso nuestro son 308 millones en 15 años, que esperemos que antes de fines de año ya esté en licitación en Europa. Repito que el Cabildo de Lanzarote está pagando 8 millones de euros en la gratuidad de la guagua, y esto supondría al Cabildo Insular de Lanzarote 1,2 millones más. Pero que esto es una cuestión, y sigo insistiendo, que es una cuestión empresarial. No se puede echar la culpa a un tercero. Yo no le estoy echando la culpa a usted, señor Jiménez, yo no le estoy echando la culpa. Lo que estoy es tratando de averiguar, porque desde luego que si se gastan 8 millones de euros en la gratuidad del transporte público, bienvenido sea. Mire, bastante pagamos los ciudadanos como para que esto se vaya en otro tipo de asunto. Y yo lo que digo, oiga, estamos molestando al ciudadano, estamos molestando al que está en la parada y que no llega a la guagua, porque hay más de 800 servicios que no se están realizando en toda la provincia, ¿no? Pero la situación ahora mismo es, ¿cuánto están dispuestos a pagar? Prefiero que usted los pague en este tipo de servicios que se lo gaste en otra cosa. No, pero que le vuelvo a decir lo mismo, que yo no puedo jugar con el dinero público como yo quisiera. Le voy a decir lo mismo. Es decir, claro que usted paga impuestos, claro que los cabildos y las instituciones públicas tenemos que ese dinero que usted paga, darlo a la ciudadanía, y eso es lo que estamos haciendo. Repito, el esfuerzo económico que hacen los cabildos va a pagar esa gratuidad que nos prometió el Estado, que iba a pagar el Estado, la estamos pagando los cabildos. Claro que tenemos que hacer ese esfuerzo. Y ya dije, si usted me escuchó con anterioridad, que primero tiene que llegar las partes, sí. Y dentro de las partes, en los contratos nuevos, existe lo que se llama revolución de precios. Señores, lleguen a un acuerdo y después nos sentamos. Ya, pero yo no puedo decir ahora qué cantidad estoy dispuesto a pagar, porque yo no soy parte integrante en ese acuerdo. Yo soy un elemento dentro del acuerdo, pero no soy parte integrante dentro de la negociación. Sí. Miguel Ángel Jiménez. Empresa y trabajadores. Nos queda clara, por supuesto, su postura, consejero de Transportes del Cabildo de Lanzarote. Muchísimas gracias por habernos atendido esta mañana en Buenos Días Canarias. Nosotros continuamos. Muchas gracias. Y continuamos para ponernos en situación en este conflicto y escuchar a todas las partes. Vamos a hablar ahora con José Ángel Hernández Ponce, que es secretario de la Federación de Empresarios del Transporte en Canarias. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días. No sé si ha podido escuchar al consejero de Transportes del Cabildo de Lanzarote, que le hemos preguntado hasta qué punto se puede comprometer el Cabildo a aumentar la financiación, porque eso es lo que tanto sindicatos como patronal están pidiendo, ¿no? También, que a ver en qué medida, si ellos aumentan el presupuesto, la financiación, pues ustedes pueden llegar a un acuerdo. Es lo que dice que esto es un acuerdo empresarial, es una cuestión empresarial, un acuerdo económico al que deben llegar ustedes y que luego ya pues entrarían ellos a sentarse, que no le estemos echando aquí la culpa y mirando al Cabildo como el otro lado de este conflicto laboral, que se limita a un acuerdo empresarial entre empresarios y trabajadores del transporte. Sí, el consejero tiene razón en que evidentemente un convenio colectivo es un acuerdo entre la patronal y los sindicatos en este caso. La circunstancia estriba en que la petición que han planteado los representantes de las personas trabajadoras excede, digamos, el contenido del contrato que tienen en este caso las empresas con los respectivos cabildos insulares y por lo tanto la empresa se ve imposibilitada para aceptar esas peticiones si no se incrementa la inyección económica por parte de la administración pública. En ningún caso hemos planteado que el cabildo sea el culpable del conflicto. Creemos que no se trata de buscar culpabilidades, sino que simplemente en el proceso negociador pues se han llegado a presentar encima de la mesa una solicitud de una tabla salarial implantada por igual en las 3 islas de la provincia de Las Palmas, cuestión que al inicio de la negociación pues no había surgido así. En principio entramos a la negociación, como bien decía el representante de los sindicatos, para buscar un marco que pudiera dar protección a las plantillas de las personas trabajadoras de cara a los próximos concursos de licitación, pero en medio del proceso nos plantean que aspiran a que la tabla salarial y las condiciones organizativas sean las mismas para las 3 islas. Y ahí es cuando les dijimos desde las empresas que eso no tenía encaje en los contratos que tenemos actualmente. Si hubiera más margen por parte de las corporaciones insulares, pues podríamos a lo mejor plantearnos darle cabida a esas pretensiones. En estos momentos es imposible porque además, como acaba de decir el propio consejero, los contratos tienen un techo de gasto que es el que impone la propia administración. Con nosotros están los periodistas Óscar Martín y también Pepe Moreno. Óscar. Sí, yo rápidamente entiendo, además decía el propio señor Hernández, muy buenos días, que sabían, no sé si es cierto o no, me lo puedo confirmar, si se han protagonizado varias reuniones o no, ha dicho que se ha reunido con la patronal, pero desde luego ha sido claro el propio Jiménez, el consejero, no va a estar ni se le espera, si me permiten la expresión, porque ha dicho que esto es un conflicto entre trabajadores y ustedes, pero claro, ustedes, por lo que le he escuchado, siguen pidiendo responsabilidad en cuanto a financiación. Él lo ha dejado claro, no le corresponde a la institución pública y de hecho el señor Jiménez ha dicho que ya bastante hace, cosa que no comparto, luego si les parece opino sobre eso, bastante hace el Cabildo de Lanzarote, según ha dicho, en aportar 8 millones a la gratuidad del transporte público. ¿Estará al margen el Cabildo Insular de Lanzarote, según acaba de decir su propio consejero? Sí, vamos a ver. Esta negociación de convenio colectivo es un poco atípica porque normalmente las empresas negocian con los trabajadores y el empresario pues puede disponer de todas las herramientas que tiene a su alcance y si el negocio no da suficiente para atender la pretensión de los trabajadores pues tiene la posibilidad, o al menos intentarlo, de subir los precios de sus servicios o adoptar otro tipo de medidas. En este caso no es posible, es decir, el servicio de transporte es un contrato que tiene la administración pública con una empresa operadora y en este caso es el Cabildo el que marca los precios y el que indica cuál es el presupuesto máximo anual que se puede gastar la operadora. Por lo tanto, si la petición de los sindicatos supera esos parámetros, es que la empresa no puede aceptarlo, pero no porque no quiera, sino porque sería un acto de irresponsabilidad asumir unos costes que no tienen respaldo en el contrato que tiene con la administración. Y simplemente es eso lo que nosotros hemos planteado a los sindicatos. Miren ustedes, podemos entender la petición que ustedes nos traen, pero el contrato que sirve de base a este negocio no soporta esas cuantías. Y ahí es donde nos hemos quedado. Claro, cuando nos dicen, bueno, ¿y si los cabildos implementaran el presupuesto? Pues mire, si los cabildos implementaran el presupuesto, nosotros nos podríamos plantear avanzar en la negociación en esa línea. Pero si no es así,
lo tenemos prácticamente imposible de avanzar hacia las peticiones de los sindicatos. Sí, claro, la diferencia está en lo que se está llevando a cabo hoy de un sueldo de un guagüero en Gran Canaria, de un guagüero en Lanzarote y de un guagüero en Fuerteventura, pero en verdad al final el trabajo es el mismo. ¿Cuánto gana un guagüero en Gran Canaria y cuánto gana en el resto de las islas? A ver, la diferencia más extrema ahora mismo está entre la isla de Lanzarote y la de Gran Canaria, porque Fuerteventura está en un punto intermedio, pero claro, podemos estar moviéndonos entre los 25.000 euros, hablo salario bruto anual de una persona de conducción en Lanzarote, en torno a los 34.000 de Gran Canaria aproximadamente. Entonces, claro, la diferencia es notable y nosotros podemos entender que evidentemente hasta ahora mismo cada una de las tres islas tiene sus convenios insulares y tampoco debemos olvidar que las condiciones económicas de cada uno de los servicios insulares son absolutamente diferentes. Claro, cuando se plantea de buenas a primeras equiparar la masa salarial, eso conlleva unos esfuerzos que, según nuestro criterio, requiere de implementar no solo dinero, sino además de hacerlo de una manera progresiva. No creemos que una corporación insular de la noche a la mañana pueda incrementar sus costes. Pero el trabajo es el mismo, ¿no? Pero el trabajo es el mismo, porque conducir una guagua da lo mismo que sea entre Tías y Arrecife que entre el aeropuerto del Sur y Las Palmas de Gran Canaria. Sí, no, eso no lo estamos cuestionando. Entendemos que el trabajo es el mismo y hay una histórica frase que a igual trabajo, igual salario. Nosotros con eso no tenemos ningún problema. Simplemente lo que estamos planteando es que en el caso de Lanzarote y Fuerteventura pues se requerirá incrementar el presupuesto y que probablemente no se pueda hacer de un solo paso, sino que tenga que ser una medida progresiva, pero evidentemente el caminar hacia la equiparación entendemos que eso puede ser razonable. Por eso digo que aquí no se trata de discutir posicionamientos de parte, lo que se trata es de poder disponer de los recursos necesarios para poder atender esa petición. Si los recursos no aparecen, pues nos vemos con las manos cortadas para poder avanzar y sobre todo teniendo en cuenta una cuestión, porque se habla de que en un futuro puedan venir empresas. Hay que recordar que los contratos de Lanzarote y Fuerteventura están vencidos desde 2022 y por lo tanto la empresa actual que está prestando el servicio pues en situación de prórroga no tiene ni siquiera una perspectiva de futuro que le pueda incitar a avanzar cualquier tipo de implementación económica. Por lo tanto, el Cabildo mañana puede sacar a licitación estos servicios y sacarlos con los importes actuales, con lo cual es muy complicado que se mejoren las condiciones laborales si no hay un aumento de los presupuestos. José Ángel Hernández Ponce, secretario de la Federación de Empresarios del Transporte aquí en Canarias. Como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado en Buenos Días Canarias. A ustedes, como siempre, buen día. Como ven, hemos escuchado a los sindicatos, también al Cabildo de Lanzarote. Por cierto, nos hemos puesto en contacto también con el Cabildo de Gran Canaria y Fuerteventura. De momento no hacen declaraciones, quedan, como siempre, invitados a hacerlo cuando lo estimen oportuno aquí en Buenos Días Canarias, en la televisión canaria. Y también pues hemos escuchado pues qué dice la patronal, qué dice la Federación de Empresarios del Transporte en Canarias. Y vamos con otros asuntos porque hoy es 19 de septiembre. Ya saben, 4 años de la erupción del volcán Tajo Gaite.